Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en vivo a través de Twitch como cada vez que juega el Arsenal y a vos que lo ves en YouTube te digo por favor que te suscribas al canal y si tenés ganas te invitamos a que vengas a los streams y en este caso se jugó el segundo amistoso de esta pretemporada 2026-2027, un Arsenal que se enfrentó al Betis en Dublín, en Irlanda, derrota por 3-1 del equipo de Mikel Arteta, que empieza perdiendo rápidamente con un gol de Rodrigo Riquelme, Nelson de Osa, que anota el 2-0, y después del descuento de Piero Hincapié, llegó el gol de Pablo Fornals. Todo en el primer tiempo, donde aparte hubo errores individuales que realmente fueron determinantes para el resultado. Dos errores de Kepa, también una pérdida de Kai Havertz y la verdad que el equipo no compitió bien, como dijo Mikel Arteta. Después, en el segundo tiempo, el Arsenal jugó un partido con muchos juveniles, con jugadores que tampoco van a continuar en el club, seguramente como Fabio Vieira, Reis Nelson y victoria para el equipo de Manuel Pellegrini de la primera división del fútbol español y un Arsenal que obviamente se llevó un resultado que no es positivo para nada, más allá de que sea un partido de preparación y creo que la gran conclusión que podemos sacar es que falta rodaje, falta trabajo, falta que el equipo siga entrando en sintonía con su mejor versión. Como les decía, Arteta repitió la formación con respecto al partido pasado, al partido ante Girona, que fue el primer amistoso. De ahí se trasladó a Dublín, a suelo irlandés, para enfrentarse al Betis. Enfrentó al Girona, que está en la segunda división de España, y en este partido enfrentaba al Betis, que está en la primera división de España. Obviamente eso hace que la dificultad sea mayor. Un Betis que aparte tuvo una gran temporada la campaña pasada y que tiene jugadores de renombre, como por ejemplo un ex Arsenal Héctor Bellerín, capitán del equipo de Pellegrini, jugando en el lateral derecho como titular. Desde el arranque estuvo, por ejemplo, Pablo Fornals, que jugó en West Ham. Fran García, también ex jugador del Real Madrid. En el segundo tiempo también entró Anthony, ex jugador del Manchester United. Bueno, tiene obviamente jugadores como Isco, el equipo de Pellegrini. Tiene jugadores de mejor calibre que los que presentó el Girona el partido pasado, contra un Arsenal que, como les decía, repitió el 11 titular. Es decir, que en el arco estuvo Kepa, una defensa con Ben White, Mosquera, Piero Hincapié y Ricardo Calafiori. Esa fue la línea de 4 del Arsenal, con un mediocampo con Ethan Nwaneri, Miles Lewis Kelly y Kai Havertz, y una delantera con Max Dauman como extremo derecho, Víctor Gyökeres de centro delantero, Christos Solis en el extremo izquierdo, el único refuerzo por ahora en ataque, que jugó de titular nuevamente en un partido que empezó muy bien para el equipo de Arteta. Al minuto de juego, casi Víctor Gyökeres anota un golazo. La jugada nace a partir de una buena secuencia de pases. Miles Lewis Kelly que juega entre líneas para Nwaneri, Nwaneri que la abre a la izquierda para Solis, Solis que lo ve a Calafiori desprenderse, le da la pelota, Calafiori que tiene campo abierto, combina con Havertz y Havertz que asiste a Víctor Gyökeres que controla muy bien pero define bastante mal. El arquero Álvaro Vallés que tapó la pelota, la rechazan en la línea y el Arsenal que se perdió una chance clarísima en el arranque del partido, en un partido que, como decimos, empezó bien para el Arsenal, pero poco a poco el equipo perdió compostura. Si bien la postura del Arsenal en esos primeros minutos era dominante y el equipo parecía que podía controlar el juego, con estructuras que hemos visto también en el partido pasado ante Girona, cuando el Arsenal tiene la pelota, se posiciona mayormente en un 3-1-3-3. Por momentos también puede ser que el Arsenal se posicione 4-2-4. Todo depende de la posición que ocupe Ricardo Calafiori, porque si juega invertido, el equipo suma una variante más, suma una opción más en el mediocampo, en los carriles centrales, pero por momentos también aparece desplegándose en ataque bien pegado a la banda izquierda, casi como un extremo. Eso hace que Solis ocupe un carril central, como que el rol de Calafiori determina un poquito
cuál es la estructura del equipo con la pelota, y si no tiene la pelota el Arsenal generalmente se ubica 4-4-2, y un equipo que a esta altura ya lo sabemos tiene mucha disciplina para recuperar la pelota. El partido que empezaba bien para el Arsenal, más allá de que Kepa tuvo que intervenir en un par de ocasiones, descolgó un centro en un balón detenido para el Betis, después metió una tapada espectacular, pero después de esa tapada espectacular de Kepa viene el primer tiro de esquina para el Betis, y en ese primer tiro de esquina Fornals, que metió la pelota al área, y Kepa, que tuvo una salida calamitosa. Lo toca un jugador del Betis, queda atrás de Havertz, se tropieza, y el gol que le queda servido en bandeja a Rodrigo Riquelme, que estaba en el segundo palo. Gol del Betis. Al minuto 9, no iban ni 10 minutos de partido, y el Betis se ponía en ventaja. El arranque había sido bueno, pero un error de Kepa en este caso, hizo que el Arsenal empiece el partido perdiendo. Cuando hablamos de Kepa, es un arquero de primer nivel. Su palmarés lo refleja. Atajó en grandísimos equipos, ganó trofeos importantísimos, atajó en la selección española. Nadie puede negar que Kepa es un arquero de élite, pero una cosa no quita la otra. Kepa es un arquero que roza la calamidad, que tiene esos momentos, esos lapsus donde parece un jugador amateur. Le ha pasado a lo largo de toda su carrera, y evidentemente en el Arsenal no es la excepción. Bueno, sabemos que Kepa tiene este tipo de situaciones, le han pasado a lo largo de su carrera, le pasó en el Arsenal en una final de Copa, y le pasó en este amistoso ante Betis. Y creo que ese gol le dio al Betis otra energía, le dio también la pauta de que podía pelearle el partido de igual a igual al Arsenal. De hecho, en los minutos posteriores el equipo tuvo menos tenencia y el Betis fue un poco más protagonista. Lo enfocaban a Mikel Arteta en el banco de suplentes y su cara lo decía todo. No estaba para nada conforme con el rendimiento del Arsenal en esa primera mitad. Como si fuera poco, en una jugada posterior, el Arsenal que retrocede porque el Betis manejaba la pelota, porque el Betis quería tener el control del partido, y el Arsenal que sabemos que tiene disciplina para defender, es uno de los grandes atributos que tiene el equipo de Arteta, y en uno de esos retrocesos hay un pase atrás para Kepa, que hace un rechazo bastante corto, hace un rechazo defectuoso, la pelota que le queda a Pablo Fornals, lo ve a Nelson de Osa en la frontal del área, y de Osa, que tiene tiempo, tiene espacio, prepara el tiro y clava la pelota en un ángulo. Gol de Nelson de Osa, minuto 25, antes de cumplirse la media hora de juego. Después del primer error de Kepa llegó un segundo error de Kepa, y Nelson de Osa que metió un bombazo, un gol descomunal. La verdad que también hay que hablar de mérito, ¿no?, del jugador del Betis en este caso, y también hay que hablar de un marcaje bastante displicente del medio campo del Arsenal. Havertz, que no aprieta a tiempo, tampoco Nwaneri, tampoco Miles Lewis Kelly. Ninguno llegó a tapar el tiro de Osa. Hincapié, que lo podría haber hecho, pero también tenía un jugador que marcar afuera, y termina convirtiendo el gol Nelson de Osa, un golazo descomunal para el 2-0 en 25 minutos. Y a partir de ahí el Arsenal, obviamente ya el partido se le puso muy cuesta arriba. Lo más interesante, lo más incisivo en ataque, lo más entusiasmante era lo de Dougman. De hecho, hay una jugada donde la construye él por la banda derecha, abre hacia la izquierda para Solis, y Solis, que no puede rematar cómodo, su tiro es bloqueado, y de ese córner ejecutado por Solis, que parece ser un futbolista que está emparentado con el manejo de los balones detenidos, tiene buena pegada, otra vez las conexiones con Leandro Trossard, y mete Solis un centro bien cerrado al segundo palo, y ahí estaba Piero Hincapié. Minuto 31, gol del Arsenal, gol de Hincapié en el primer tiro de esquina a favor. Havertz, que fue a pelear la pelota con Álvaro Vallés, que no pudo capturarla, apareció Hincapié, que cabeció solo y puso el descuento. 2-1 arriba el Betis en media hora, con un Betis que mostraba mucho más ritmo. Por eso decimos que falta rodaje en el Arsenal. Un Betis que este fue, creo que su quinto o sexto amistoso de pretemporada, ya viene teniendo otros compromisos, se notó, ¿no?, esa diferencia de ritmo, y el Arsenal por momentos quedaba expuesto en ese aspecto, presionaba a destiempo. Y también hay que tener en cuenta que Miles Lewis Kelly, como pivote único, ¿no?, como eje del mediocampo, es un jugador que no sabe o que no tiene la capacidad, mejor dicho, de cubrir tanto
campo. Lewis Kelly es mejor como interior o como segunda guitarra en el mediocampo, ¿no? Como acompañante de un Declan Rice, por ejemplo. Hay que entender que es un chico también de 19 años que tiene mucho por aprender y por momentos daba algún pase mal, por momentos apretaba destiempo y quedaba en el camino. El Betis generó más chances, hubo una chance clara en los pies de Pablo García. Ahí Kepa respondió bien, como decimos, comete errores que son garrafales, pero también es un arquero de grandes cualidades, pero todavía faltaría un gol más del Betis en ese primer tiempo y llegaría tras una pérdida en salida del Arsenal, que empezó a juntar pases cerca de su área y Kai Havertz le da la pelota a Lewis Kelly de forma displicente, la pelota que le queda a Pablo Fornals en la puerta del área y define de forma exquisita a colocar para anotar el 3-1 en el cierre del primer tiempo, minuto 43, parecía que el Arsenal con el descuento podía acercarse y ahí es donde tomo unas palabras de Mikel Arteta al término del partido, que estaba enojado con el resultado, el técnico del Arsenal, y dijo: creo que hay dos cosas que tenemos que hacer en los partidos del fútbol: jugar bien y competir bien. En el primer tiempo, en algunos pasajes jugamos bien, pero no competimos bien en ningún momento y sobre todo cuando la pelota estuvo cerca de nuestra área, y creo que quedó en evidencia que algunos jugadores del Arsenal tuvieron alguna postura displicente, cometieron errores que están lejos de los estándares que se han puesto en el club, que se han puesto en este vestuario. Por eso el Betis, con mérito propio también, con alguna genialidad de De Osa, con una buena definición de Fornals, consiguió marcar más de un gol y por eso el Arsenal se fue al descanso perdiendo 3-1. Para el segundo tiempo empezó la catarata de cambios, 7 cambios hizo al entretiempo Mikel Arteta. Cambió a 3 jugadores de 4 en la defensa, cambió a toda la delantera y sacó a Havertz para darle ingreso a jugadores como Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli, que tuvieron sus primeros minutos competitivos, después salieron más adelante antes de que termine el partido, y ingresaron algunos jugadores que parece que no van a continuar en el Arsenal, como Reiss Nelson, Fabio Vieira. También hubo minutos para Gabriel Jesús, Marley Salmon y Luis Copley, un chico que tuvo que salir rápidamente por lesión. Parece que se lesionó la rodilla. Esperemos que no sea tan grave, pero este chico la verdad que no pudo demostrar nada porque estuvo 10 minutos en cancha y en su lugar entró Theo Julián. Y en ese segundo tiempo había como bastante rotación entre Gabriel Jesús y Reiss Nelson. Reiss Nelson, que entró de extremo derecho, Gabriel Jesús de centro delantero, pero por momentos intercambiaban, ¿no? Como que hacían una permuta, cambiaban posiciones. Eso estuvo interesante. De todas formas son dos jugadores que probablemente no sigan. Y el Arsenal, que intentaba dar una mejor imagen, pero la imagen seguía siendo floja. Poca consistencia con la pelota, bastantes imprecisiones. Tenía que trabajar bastante en defensa, mucho retroceso de defensa-ataque por pérdidas. Y para colmo, más modificaciones. Llegando a la primera hora de juego, salieron Lewis Kelly, Calafiori y Kepa para que entren Ibrahim, que es un chico que parece ser interesante como pivote, un pivote alto, que tiene buen pie, que se hace cargo también de la pelota. Ife Ibrahim, ya lo vimos debutar la temporada pasada como profesional. También entró Ogunaike de lateral izquierdo en lugar de Calafiori, y el ingreso de Ilian Meslier, este arquero francés que llegó como fichaje para este mercado, volvió a tener una intervención muy destacada, al igual que en el partido ante Girona, en este caso con una genialidad de Isco Alarcón, una jugada que la empieza el propio Isco, la abre a la derecha, centro de Bellerín, Isco que mete un taco exquisito, gesto técnico de Isco, y Meslier que mete una tapada abajo. Muy buena reacción de Meslier, que empieza a mostrar cosas interesantes, Meslier también, que después interrumpió un pase filtrado de Isco, estuvo rápido de piernas, estuvo atento. Bueno, es un arquero que hay que recuperarlo. Veremos si Meslier se queda con el puesto de segundo arquero, sobre todo porque Kepa tiene estos momentos calamitosos y hay que ver si Kepa también continúa en el Arsenal. Y en los últimos 20 minutos la verdad que tampoco pasó demasiado, mucho cambio. El Arsenal terminó jugando con muchos jugadores juveniles y con varios jugadores que quizás no continúen, pero también fue la primera vez en el partido donde el Arsenal pudo acorralar al Betis, ponerlo contra las cuerdas, instalado en campo rival, con un Betis defendiendo en un bloque 5-4-1. Hubo algunas chances de Gabriel Jesús. En el minuto 70 un buen intento tras un desborde de Martinelli, un remate que sale apenas ancho. Hubo
3 cambios más en el minuto 75. Salieron Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, que habían entrado en el entretiempo, por eso les digo que jugaron solamente 20 minutos. También salió Nwaneri, que Nwaneri en ese pasaje donde el Arsenal jugó instalado en campo rival, la verdad que se lo vio queriendo hacerse el conductor del equipo, ¿no? Asumiendo un poco ese papel, pero sigue siendo un jugador que necesita aprender muchas cosas. Nwaneri necesita jugar, necesita equivocarse. Lo único que me deja tranquilo con respecto a Nwaneri es que Arteta dijo que más allá de que no tuvo tanto rodaje en Marsella, se lo ve más maduro, tiene chispazos interesantes, tiene intervenciones de calidad, pero todavía tiene mucho por aprender. Y en el cierre del partido hubo 2 jugadas de Gabriel Jesús por izquierda bastante interesantes que no terminaron en tampoco jugadas de demasiado peligro, pero así se terminó el segundo amistoso del Arsenal, que perdió 3-1. Según palabras de Arteta, el resultado no es algo agradable para el plantel, que el plantel estaba enojado, dijo Arteta después del partido. Al ser pretemporada, lo bueno es que hay margen de mejora. El resultado pasa a ser anecdótico, el equipo se puede quedar con conclusiones y seguir trabajando para el inicio de una temporada que es muy importante para el Arsenal, porque Mikel Arteta podría convertirse, si logra retener el título de la Premier League, en el primer entrenador desde Herbert Chapman, o sea, estamos hablando de los años 30, en ganar 2 ligas consecutivas, en retener un título. No lo hizo Arsène Wenger, no lo hizo tampoco George Graham, así que Arteta tiene un gran desafío como entrenador del Arsenal, y él lo dijo después de este partido ante Betis: mi objetivo es construir una dinastía en este club. Estamos lógicamente en el camino correcto, más allá de este partido, de este resultado, y de que falte rodaje. Es normal, fue el segundo amistoso del Arsenal. Por otro lado, también estamos atentos al mercado de fichajes. En esta jornada fue un día crucial. Primero, se confirmó, no de forma oficial, pero sí de muy buenas fuentes, que Bruno Guimaraes va a ser jugador del Arsenal. Un gran fichaje, un fichaje que le puede dar una rotación de elite al mediocampo del Arsenal. Se suma a Zubimendi, a Rice, a Odegaard, a Merino, a Eberechi Eze, a Miles Lewis Kelly. Hay muchas opciones en el mediocampo del Arsenal y una de ellas será Bruno Guimaraes. Christian Norgard, que ya fue confirmado oficialmente como refuerzo del Everton, así que Bruno Guimaraes vendría a ocupar ese lugar, pero lógicamente va a tener mucho más protagonismo. Ya lo analizaremos en el canal. Analizaremos el fichaje de Bruno Guimaraes. Y la otra gran novedad fue que Vinicius Juniors tuvo una reunión importante, una reunión clave en el Real Madrid, y hay distintas versiones con respecto a esa reunión. Hay periodistas cercanos al Real Madrid, periodistas madridistas, que dicen que fue una reunión positiva porque el Real Madrid se estiró un poquito más y mejoró la oferta que había hecho inicialmente a Vinicius, pero desde el lado del Arsenal también hay gente que es optimista. La única realidad son los hechos, más allá de las informaciones cruzadas que hay de cada lado. Esperemos a ver qué sucede. A mí me fascinaría, me encantaría que Vinicius Junior sea refuerzo del Arsenal. Me parece que sería el mejor fichaje de la historia del Arsenal, sacando el fichaje de Thierry Henry o algún fichaje de alguna leyenda. Seguramente el mejor fichaje de la era moderna del Arsenal, superando el fichaje de Ozil, superando el fichaje de Alexis Sánchez, superando fichajes que realmente fueron transformadores para el Arsenal. Creo que lo de Vinicius Junior podría ser un antes y un después, no solo para el Arsenal, sino también para la Premier League. Pero, como les digo, la única realidad son los hechos. Así que más allá de las informaciones, esperemos a ver cómo termina esta novela, porque han convertido este fichaje en una novela, porque así funciona actualmente el sistema mediático, porque así funcionan los mercados de transferencias. Por lo pronto seguiremos atentos a todo lo que suceda adentro de la cancha, también obviamente a las confirmaciones oficiales, para ir desarrollando distintos temas en este canal. Hasta aquí la opinión post partido de este amistoso ante Betis. Si te gustó y lo estás viendo en YouTube, suscríbete al canal, que es un clic nada más, no cuesta nada y nos ayudas un montón. Espero los comentarios para leerlos, para enriquecer el debate, y vengan a los streams en Twitch, en Big Up, y estén atentos porque se vienen transmisiones en directo también acá en YouTube. Así que estamos preparando cosas para esta temporada. Seguramente también cambia acá el setup. Estamos preparados para una gran temporada que se le viene al Arsenal y lo importante es que la compartimos todos juntos. Nos vamos a reencontrar en el siguiente video y, como siempre les digo, aguante el Arsenal.